Hoy nos vamos a meter de lleno en la vida de una de las figuras más complejas y, por qué no decirlo, controvertidas de la historia de España. Hablamos de una reina cuyo reinado fue un auténtico torbellino de inestabilidad, pero cuya historia personal es, por encima de todo, una profunda tragedia. Esta es la crónica de Isabel II. Y es que esta frase de verdad lo resume todo. Es la clave para entender a una mujer que se vio atrapada en los engranajes de la historia. Una figura que heredó un trono en llamas y que en realidad nunca tuvo el control de su propio destino. Para entender a Isabel hay que irse al principio de todo. Pero no al de su vida, no, incluso antes de que naciera. Porque su camino al trono no fue una celebración. Fue literalmente la declaración de una guerra. A ver, ¿qué es esto de la pragmática sanción? Pues para que nos entendamos, su padre, Fernando VII, ya al final de su vida y sin un heredero varón, decide cambiar la ley para que su hija, si nacía, pudiera reinar. Un simple acto legal, una firma sobre un papel, pero que fue la mecha que prendió un polvorín, porque esto dio origen a las guerras carlistas, un conflicto civil brutal que desangró a España durante décadas y que tendría a una niña como excusa y estandarte. Y claro, mientras el país ardía en una guerra por su causa, la vida de la niña que estaba en el centro de todo este huracán quedaba totalmente eclipsada por la política. Aquí es donde el drama de Estado se convierte en una tragedia muy, muy personal. Pensemos un momento en esta cronología porque es tremenda. Reina con 3 años. ¡3! A los 10, su madre, que era su regente, es forzada al exilio. La dejan sola. Y con 13 años, apenas un adolescente, las Cortes la declaran mayor de edad. Hay que imaginar la escena. Le entregan el destino de una nación a una chica que, en lugar de una educación normal, de juegos, de una infancia, solo conocía los uniformes de los generales y el murmullo constante de las conspiraciones en los pasillos de palacio. Estas palabras no son de alguien que ansía el poder, para nada. Son las palabras de una niña aterrorizada al saber que tenía que asumir el control absoluto. Es el sonido de una infancia rota por el peso de una corona que ella, desde luego, nunca pidió. Y claro, al crecer en ese ambiente, la línea entre lo que era público y lo que era privado se borró por completo. Su vida más íntima, su búsqueda desesperada de afecto, se convirtió en un arma política, en munición para sus enemigos. Fue un matrimonio de Estado en el peor sentido de la palabra. Un arreglo, un puro trámite diseñado para calmar las tensiones entre las potencias europeas. Pero a nivel personal fue una auténtica catástrofe. La casaron con su primo, Francisco de Asís, un hombre con el que era más que evidente que no compartía ni afecto ni un futuro en común. Y la descripción más reveladora de este matrimonio nos la da ella misma. Es que hay que apreciar la ironía de esta frase, esa mezcla de ingenio y de una amargura profundísima. En una sola línea resume la farsa que fue su matrimonio y la soledad de una mujer atrapada en su papel de reina. Y aquí está el punto crucial. Esa soledad la hizo increíblemente vulnerable. En esa búsqueda de afecto, se rodeó de una camarilla. ¿Y qué era eso? Pues un círculo muy íntimo de consejeros que actuaban al margen del gobierno, susurrándole al oído. Y este grupo, que incluía figuras tan peculiares como la monja Sor Patrocinio, sumado a sus sonados romances, se convirtió en la munición perfecta para sus enemigos. La pintaron como una mujer caprichosa, débil, influenciable, dañando de forma fatal su imagen pública. Pero aquí viene una de las grandes paradojas de su reinado, porque mientras la vida de la reina y la política del país eran un torbellino de caos, España, de alguna manera, avanzaba y se modernizaba. Y es que esta imagen lo resume a la perfección. A un lado, los símbolos del progreso, la primera red de ferrocarril, la llegada del telégrafo, grandes obras públicas como el canal de Isabel II. España se estaba asomando al futuro. Pero, al otro lado, la cruda realidad política, un constante vals de generales, donde un militar como Narváez, O'Donnell o Prim daba un golpe, tomaba el poder por la fuerza y vuelta a empezar. La modernidad avanzaba, sí, pero sobre un suelo político que era un auténtico lodazal, con una reina que en la práctica era prisionera de sus propios generales. Era una situación insostenible, claro. El progreso económico no podía tapar el caos político para siempre. El descontento crecía por todas partes, en las calles, en los cuarteles. El final era solo cuestión de tiempo. Y cuando el final llegó, fue fulminante. El mismo ejército que la había puesto y mantenido en el trono durante 35 años, ahora le daba la espalda. Tras una única batalla clave, en el puente de Alcolea, todo se vino abajo. La ironía es que la noticia le pilla de veraneo en San Sebastián. Imaginaos la escena. Desde allí, sin poder siquiera volver a Madrid, tuvo que cruzar la frontera hacia Francia. De la playa al exilio, así de brutal. Pero ojo, que la historia de Isabel no termina con su caída. Su exilio fue muy largo y desde la distancia todavía le quedaba por jugar una última carta para intentar salvar a su dinastía. Vivió más de 30 años exiliada en París. Y desde allí, en un movimiento estratégico final, abdicó en favor de su hijo, Alfonso XII, preparando el camino para la futura restauración de la monarquía.
Y la gran paradoja es que sobrevivió a casi todos, a su hijo, a sus amantes, a sus generales enemigos. Murió en 1904, convertida ya en un eco de un tiempo pasado, una figura casi borrada de la memoria colectiva. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? La que define todo su legado. ¿Fue Isabel II la gran culpable de la inestabilidad de su época? ¿O fue en realidad la primera gran víctima de un siglo convulso que la arrolló por completo? Quizás esta última frase lo capta todo. Su gran error, si es que lo hubo, fue ser una persona de carne y hueso, con sus pasiones y sus debilidades, en un trono que exigía una estatua de piedra. La historia de Isabel II es el recordatorio de la colisión tan brutal que se produce cuando una persona frágil es obligada a convertirse a la fuerza en un símbolo.